A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Uno de los más citados filósofos es Friedrich Nietzsche, personaje alemán de brillante pluma literaria y de atormentada vida emocional. El gran amor de su vida fue Lou von Salome. Con ella vivió grandes esperanzas e ilusiones nunca cristalizadas y pasiones telúricas, apenas lógicas en aquellos dos seres de temperamento intenso. Según Lou von Salome, Nietzsche era de estatura media y vestía de manera sencilla pero cuidadosa. En cuanto a su rostro, dice que Nietzsche tenía rasgos definidos sosegados, ojos profundos, boca expresiva casi oculta por un gran bigote y el cabello castaño peinado hacia atrás. Y agrega que Nietzsche tenía una risa suave, un modo sereno de hablar, una cautelosa y pensativa forma de caminar, inclinando un poco los hombros hacia adelante. Nietzsche, el filósofo, nos pidió que creáramos el superhombre, pero no el superhombre físico, sino el superhombre ético. Aquel deseoso de aprender, de confiar en él mismo, de distinguirse por su voluntad y su capacidad de superación. Una forma de acercarnos a Nietzsche es a través de sus pensamientos. Hablando de algunas debilidades humanas, decía: muchos hombres se precipitan hacia la luz, no para ver mejor, sino para brillar. Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas. La mentira más común es aquella con la que los humanos se engañan a sí mismos. Nietzsche, filósofo de las grandes metas humanas, profundamente humanas, estaba partiendo un día como hoy, 25 de agosto del año 1900, y nos recordaba que es humano luchar y amar, y por eso afirmaba que lo que no nos mata, nos fortalece. Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura. Las principales noticias del día. Titulares. Destitución de juez Walter Macías complica la instalación de audiencias en la Corte Nacional. Gobierno hará los análisis y estudios para la retirada del Yasuní, pero la ejecución corresponderá a quien gane la segunda vuelta. Colombia no venderá electricidad a Ecuador, que descarta por ahora razonamientos. En tributación de hoy, retenciones RIMPE. Los editoriales serán de Martín Pallares. Las canalladas, como las de Aguiñaga, se pagan. Roberto Aguilar, Asamblea, vuelta a empezar. Noticias del día. Destitución de juez Walter Macías complica la instalación de audiencias en la Corte Nacional. Para este viernes 25 de agosto está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreño y Juan José Morillo y el juez de Pichincha Vladimir Jaya, quienes son investigados por el delito de tráfico de influencias, y la Fiscalía General del Estado hace un llamado a respetar el derecho a la seguridad jurídica del país. El pedido llega en momentos en que el juez de la Corte Nacional de Justicia, que conocía la causa, Walter Macías, fue destituido de su cargo por 2 votos del Pleno de la Judicatura, dejando así abierta la posibilidad de que la diligencia no se instale por algún tema de agenda de quien deba asumir el proceso. Macías fue quien definió la fecha para la diligencia en la que la fiscal general, Diana Salazar, dará a conocer su dictamen acusatorio contra los 3 procesados. El denominado caso Vocales se inició en junio del 2022, luego que un ex asambleísta y un abogado denunciaran el hecho publicado por un medio de comunicación digital sobre una conversación de 2 vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha respecto a una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo. El 7 de junio pasado, la fiscal general formuló cargos contra los vocales de la Judicatura, Morillo y Barreño, y el juez Jaya, y expuso en audiencia 41 elementos de convicción. 3 meses después, el 15 de agosto pasado, la Fiscalía cerró la etapa de instrucción fiscal y pidió al entonces juez nacional Macías fecha para emitir su dictamen.
El miércoles último, 3 días después de que Macías fue notificado con la resolución con la que se lo destituyó, él presentó una acción de protección con petición de medida cautelar para que se impidan de forma inmediata los efectos de lo que califica una ilegal e inconstitucional sanción. El gobierno hará los análisis y estudios para la retirada del Yasuní, pero la ejecución corresponderá a quien gane la segunda vuelta. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, informó que hasta el final del periodo presidencial de Guillermo Lasso se seguirá explotando de manera normal el bloque petrolero ITT, ubicado en la provincia amazónica de Orellana. La aplicación del resultado de la consulta popular, donde más del 58% de ecuatorianos decidieron que el petróleo de ese bloque se quede indefinidamente en tierra y ya no se explote más, quedará en manos del próximo presidente. Mientras el gobierno del presidente Lasso esté en ejercicio, seguiremos operando normalmente el ITT, solo haremos los estudios para el desmantelamiento de la infraestructura y el cierre de los pozos, puntualizó Santos Alvite. El ministro explicó que el apagado y desmontaje de un bloque petrolero en producción es una empresa que no se ha hecho en el mundo y no es lo mismo que apagar la luz de una habitación. Desmantelar la infraestructura requiere ser muy cuidadoso. El ministro de Energía consideró que un año es un periodo exageradamente corto para cerrar completamente el ITT. Cálculos preliminares de Petroecuador apuntan a que por lo menos 4 años de trabajo son necesarios. Además, el nuevo presidente deberá buscar cómo financiar un desmontaje que costará al menos entre 500 y 600 millones de dólares. Esto sin tomar en cuenta los más de 250 millones que pagará por compensaciones y terminación anticipada de ciertos contratos. Petroecuador, al igual que el sector público en su conjunto, no tiene disponibilidad de recursos para financiar el cierre de una infraestructura que ha costado más de 2.000 millones de dólares y más de 10 años de trabajo poner en marcha. Colombia no venderá electricidad a Ecuador, que descarta por ahora racionamientos. El presidente Gustavo Petro respondió a Ecuador que Colombia no está en condiciones de vender electricidad para la época de estiaje que comenzará en octubre del 2023. La razón es que Colombia también prevé una época seca fuerte que les dejaría sin excedentes de electricidad. El año pasado, durante el estiaje, la energía eléctrica colombiana salvó a Ecuador de caer en racionamientos y apagones. Del país vecino se importó 460 megavatios por hora, pero este 2023 no se podrá recurrir a esta solución. Por eso, según el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, ha pedido al gobierno que se analicen 3 posibilidades para suplir la caída en la generación hidroeléctrica. 1. Reparación de todo el parque termoeléctrico. Funciona a base de combustibles como el diésel. 2. Importación de gas para alimentar la central de Termomachala porque el Campo Amistad no produce suficiente gas. 3. Contratación de generación de emergencia de alrededor de 400 megavatios por hora. Esto se haría a través de barcos generadores o con equipos de generación en tierra. Además, puntualizó que todo se hará vía licitación internacional, es decir, no se hará ninguna contratación directa y descartó racionamientos de energía. En poquísimas semanas podrán estar instaladas nuevas centrales termoeléctricas. No hay que tomar decisiones precipitadas, pero puedo garantizar que se tomarán medidas y se evitará cualquier racionamiento, recalcó el ministro. Entrevista del día. Este jueves en Radio Sucesos estuvo Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia por el Movimiento Construye, para hablar sobre el avance en las investigaciones del crimen de Fernando Villavicencio. Veamos la nota. Ni en las peores pesadillas y en las peores circunstancias hubiese pensado que tendría que asumir perdón la expresión, irreemplazables reemplazos y pues iniciar un camino que jamás en mi vida pues efectivamente pensé. Bueno, luego de los resultados me quedé muy tranquilo. Creo que lo importante es sobre todos los hechos, independientemente de lo que significa la enorme responsabilidad de cursar por y pelear por la presidencia de la República, que debe ser uno de los
eventos políticos más dignos que puede tener una persona desde su fuero interno. Yo pues asumí todo este proceso básicamente por un objetivo, y es que no se silencie la muerte de Fernando. Y ese fue el único objetivo, porque nosotros hemos visto cómo pues existe una condición de silenciamiento, de dolor, que poco a poco se apaga, ¿sí? Y pues todo lo que había trabajado, todo lo que había pensado, todo el esfuerzo por levantar un andamiaje no se podía desbaratar en tan poco tiempo. Y quedó en evidencia pues en el debate, ¿no? En el debate básicamente un minuto de silencio, gracias, continuemos, y se perdió. Y nadie más se acordó, hizo un par de referencias y continuemos con la vida. Ese no es nuestro objetivo. El objetivo era justamente dejar en evidencia que hubo una luz, un hombre por demás disruptivo, en todo sentido, disruptivo primero en el sindicalismo, disruptivo en la actividad social pública, disruptivo luego en el periodismo y disruptivo en lo político. Y pues deja un legado gigante, enorme, de lo que significa la transparencia sobre todo. Su lucha por la transparencia, su lucha por dejar en evidencia todo aquello que es opaco en el sector público y sobre todo en los sectores estratégicos es inmenso. Su voz apagada es inmediata y sobre todo se va a sentir con mucho más fuerza en la medida que conozcamos o tengamos menos acceso a la privilegiada información que él tenía y su capacidad de hacerla pública, que la democracia pierde con un brutal asesinato como este totalmente, que la opinión pública pierde por el silenciamiento de una voz muy poderosa, muy fuerte, muy radical también. Creo que perdemos absolutamente todos. Ahora, el reto en este momento es que eso se mantenga, que el bloque político que llega de la mano de Construye, evidentemente de la mano de Fernando y tuya, tienen una mochila pesadísima en la Asamblea Nacional. Son muchos, son importantes, son la segunda fuerza. ¿Cómo hacer para que ese camino siga así, incólume? Bueno, primero que todo hay que pensar que tiene que trabajar como un bloque real. Es decir, tiene que haber una serie de vasos comunicantes entre quienes trabajan los temas técnicos, que son los asesores, que tienen que constituirse y contratarse bajo líneas muy técnicas que puedan trabajar a profundidad en los temas, y exista una capacidad real de compartimentación de la información para que todos, pues efectivamente, puedan solicitar información a través de un espacio centralizado de asesores, ¿no es cierto? Y que pues buena parte de esta información también se procese en la medida de los intereses y deseos, opiniones personales de cada uno de los asambleístas, sin olvidar que existen 3 o 4 ejes fundamentales en los cuales todo el bloque tiene que trabajar. Lo que tiene que haber es versatilidad y apertura de apoyo técnico a las iniciativas propias de cada uno de ellos, y pues una línea clara y objetiva en los 4 puntos fundamentales que tienen que trabajar como bloque en el año y medio que les corresponde. Pero tienen que tener un líder. Ese líder va a ser tú. Tú definitivamente te quedas. Tengo que estar allí, efectivamente, tengo que estar allí presente, porque las circunstancias así me obligan, ¿ya? Porque el tomar decisiones como la que tomé tiene consecuencias, ¿sí? Y estas consecuencias es asumir, ¿sí?, un patrimonio político que a mí no me pertenecía, pero me terminan endosando, ¿sí? Y ese endoso yo no puedo encargar a nadie más. Ese endoso me corresponde asumirlo a mí, y es un peso, ¿sí? Es un peso que viene anclado al asesinato de Fernando Villavicencio. Termino anclado en este proceso básicamente por esas condiciones. Y pues si decidí hacerlo, pues no tengo otra alternativa que asumirlo. El periodista de investigación Cristian Zurita ya no existe más. Se acabó. Porque no puedo compadecer las dos líneas, sí. No puede existir periodismo de investigación con un nombre ligado a la política. Eso es totalmente cierto. El periodismo de investigación necesita totalmente independencia.
necesita estar totalmente alejado de la política. Así que ese mundo ya se acabó para mí. No existe más. No habrá más investigaciones de Cristian Zurita. Tendré que buscar otros espacios directamente ligados a la comunicación, al periodismo incluso, partiendo desde otro tipo de líneas, qué sé yo. Estuve al frente de un portal, pero básicamente era yo quien hacía una parte de los trabajos. Si ya no podré hacerlo, tendrán que ser otras personas. Tal vez puede estar ligado a la dirección, porque tengo un portal poderoso, importante, que ha hecho cosas, la fundamos Fernando y yo. Eso debe continuar, pero ya directamente no, yo no puedo hacer eso como un periodista que trabajaba los temas. Si no puedo ser juez y parte. Esa era parte del riesgo, ¿no? Porque el domingo o eras elegido presidente o pasabas a una segunda vuelta, pero si no lo hacías el día después del domingo, no podías dar marcha atrás. Son las consecuencias de haber tomado justamente esa decisión. Y pues hay que asumirlas. Sí, son partes de la nueva vida y de las nuevas circunstancias que efectivamente corresponde aceptar. Sí, no es fácil, efectivamente no es fácil, pero hay caminos. Y a pesar de las circunstancias, el dolor, sobre todo el dolor, hay que continuar y hay que tener esperanza y hay que luchar por este país. Sí, por eso es que ha pasado todo esto, por luchar por este país. Ahora, ese tema es bien importante. El bloque de Construye llega con una primera misión, que es lograr conformar una comisión interpartidista para que se investigue el crimen de Fernando Villavicencio en la parte política, porque en la parte de justicia está caminando. Yo creo, personalmente, que a un paso lento, y yo quisiera saber más de lo que pasó, pero no sé si tú coincides, pero ahí están los caminos que se presentan de aquí en adelante. La investigación fiscal, lo importante es que tenga un ritmo, ¿sí? Eso es lo importante, que se sostenga un ritmo. No ¿Tiene importa. ritmo? ¿Estás viendo un ritmo tú? Tú has trabajado mucho tiempo, digamos, cercano a ver cómo se mueve la justicia, cómo se está moviendo en este tema. Bueno, siempre ha tenido demoras, ¿sí? Y lo importante es que puede llevar el tiempo que sea el proceso de investigación. Es más, yo creo que puede durar 2 años, ¿ya? La meta sería que no dure más allá de 2 años, ¿sí? Pero y para que eso suceda, pues hay que poner una serie de dispositivos que empujen desde la política y que apalanquen desde la política el trabajo que está realizando la Fiscalía para que se sienta en realidad cómoda y que pueda continuar procesos de investigación con toda la seguridad. Es un tema por demás delicado y grave. Todos estamos amenazados. Mi vida ha cambiado terriblemente. Vivo fuera de casa con un chaleco antibalas. Si es que voy en un tema público, tengo que ponerme un casco, ¿sí? Que yo no sé al final si es que termina funcionando o no funcionando. Imagínense lo que significa un fiscal. En el programa Impacto Informativo, César Febres Cordero, analista político, habló sobre los movimientos políticos antes de la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dijo. Sin duda, no podemos caer en la simplificación de pensar Daniel Noboa hizo un lindo debate y por eso entró a segunda vuelta. Hay que ver en qué se distingue Daniel Noboa en ese debate de los otros personajes, cómo actuaron, cuál fue el momento del país. Veníamos de escenarios de violencia graves, el asesinato de Rier Sánchez, candidato a la Asamblea de Actuemos, el asesinato del señor Briones, dirigente de la RC, el asesinato de Agustín Intriago en Manabí, el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto, primero, que nos puso en una situación donde la gente no quería quizá tanta agresividad. De hecho, ya también veníamos de un momento donde, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se les acusaba de perder el tiempo en discusiones tontas, donde en una interpelación a un presidente impopular, los interpelantes también eran impopulares. Estamos en un momento del país que por la violencia y por lo que percibimos como confrontaciones políticas inútiles, la gente quería menos de eso. Luisa González, que quedó primera, pero en una posición precaria,
Lo hizo en parte también no solamente por acusaciones muchas veces infundadas contra el correísmo, sino porque el correísmo también no respondió de manera adecuada al asesinato de Villavicencio y llegó a los extremos, al final reproducidos hasta ahora por Rafael Correa, de decir, lo mató la derecha y lo mataron para hacerme daño a mí. Bueno, eso sigue diciendo los directivos del partido. Marcelo Aguiñaga de alguna manera también lo planteó el día de hoy, una declaración que ha sido condenada en algunos sectores. Así es, y debe ser condenada. En este país todo es posible, pero no podemos tener responsabilidad de decir cosas de tal magnitud sin un respaldo, sin una verdadera evidencia, solamente cogiendo numeritos y diciendo, bajé las encuestas, tuvo que haber sido por eso. Es una barbaridad, y hacerlo sobre uno mismo, en el caso de Correa, es insultante, no solamente a la memoria del señor Villavicencio, que no importa si nos haya caído bien o no, o nos haya parecido bueno o malo, era un representante legítimo de un sector de nuestro pueblo en la democracia y fue asesinado de la manera más vil y cobarde. Pero todo esto nos da un contexto, ¿no? Y ahí, en ese debate, incluso quienes brillaron más, sin duda alguna, Jan Topic, y quizá con mucha decepción, pero al final tuvo un desempeño notable el señor Sonnenholzner, cayeron en ser atacados y atacar. Luisa González, por supuesto, con el discurso nostálgico y de regresaremos, pero también fue atacada y atacó, pero Daniel Noboa nunca es atacado y tampoco ataca. Se centra en dar cifras, se centra en dar propuestas, y aunque es débil justamente en el área de la seguridad, que es la principal preocupación del país por la violencia, en todo lo demás demuestra una solvencia, y de hecho muchas de las cifras que él da, si no todas, están equivocadas, pero habla con tal seguridad y demuestra cierto dominio de tantos temas, que él parece alejarse, y siendo joven, de la politiquería de los que se pasaron peleando el resto del debate, se aleja del conflicto que tiene el país frustrado desde hace mucho tiempo, y más aún en un momento donde hemos visto tantos asesinatos ya en nuestra política. Pero bueno, yo quisiera precisar en ese sentido su mensaje, César. Usted no le da al debate la razón fundamental para que se haya proyectado la imagen de Daniel Noboa. Parece ser que el sismo que causó el asesinato de Fernando Villavicencio tampoco proyecta a Daniel Noboa, entonces no nos queda más que explicarnos que Daniel Noboa estaba en territorio calladito mientras los otros se enfrentaban, y ahí está, aterrizó en la segunda vuelta. Yo diría que ¿Cuál no es la razón fundamental? Yo creo que yo sí creo que el debate sí es la razón principal, pero el debate no puede ser leído solo. El debate en el contexto de violencia, en el debate con los errores de la campaña de los otros, el debate viendo que Daniel Noboa no solo habló bonito, sino que hizo un papel muy distinto al del resto, ahí, con ese contexto, el debate es el principal factor para mí. Ahora, lo que hizo en territorio, quizá el aprovechamiento de ciertas redes clientelares del legado de los Noboa de su padre, el buen uso de redes sociales permitió que, y aquí viene el postdebate, una vez que la gente dijo qué interesante Daniel Noboa, y hay métricas en Google de que la gente empezó a investigarlo, se encontraron con una presencia en redes interesante, y la gente que consideró a Daniel Noboa por el debate se decidió quizá viéndolo en redes, o la gente que lo conoció en el territorio validó la imagen de él en el debate. Entonces el debate fue también sostenido por un trabajo en territorio anterior que le hizo verse más conocido, y por un trabajo en redes que dio una imagen a la gente para verificar, ya, yo creo que puedo votar por este candidato. Entonces yo digo, el debate es la piedra angular, pero hay toda una estructura de campaña alrededor. Ahora, yo soy de los que sostienen... Hay una vigencia, César, hay una vigencia de Álvaro Noboa en la memoria colectiva del país. ¿Sus 5 campañas todavía se recuerdan? No solo se recuerdan, han sobrevivido. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo tengo 24 años de edad. Hay gente más joven que yo, mucho más joven que yo, que jamás vio una campaña de Álvaro Noboa y conoce a Álvaro Noboa Pontón por los memes, por la cultura del internet, por las conversaciones en familia, por las conversaciones con amigos, por la memoria colectiva del país. Pero, Álvaro Noboa no solamente por los una memes nostalgia para alguna gente. Cosas que más bien Álvaro Noboa a veces como que no se lo toma en serio. Y eso tiene 2 roles positivos para Daniel Noboa. El primero, que se lo contrasta de manera positiva, porque por ejemplo el candidato Sonnenholzner o el candidato Herbas, la gente tenía la vara altísima para ellos. Herbas por su desempeño en la anterior elección y Sonnenholzner porque era durante el principio de la campaña el más opcionado y había sido un vicepresidente con su buena aceptación.
y también con hartas también opositores. Entonces la gente esperaba mucho de ellos y excepcionaron. Daniel Noboa, por tener un padre al que se lo veía como cómico, no se esperaba nada de él y sorprendió positivamente. Y lo otro, mientras que el correísmo, por ejemplo, apela a un pasado donde por haber estado en el gobierno se cargaron una infinidad de enemigos y en ciertos sectores de la sociedad generaron sus traumas, aparte de lo positivo. Como los Noboa nunca gobernaron, como los Noboa nunca contrataron con el Estado, no les podían sacar casos de corrupción, ni les podían sacar, ¿verdad?, ese legado pesado. Entonces la memoria de Noboa inocentona, porque también no se la ha trabajado. Como a nadie veía a Daniel Noboa como una amenaza en estas campañas hasta el día domingo, no hubo tiempo de quizá jugar con la imagen de Álvaro Noboa y con la misma imagen de Daniel, con sus temas laborales, con sus temas personales, y empezar a desmontarlos. Entonces llegó a ese día del debate una imagen hasta sacarina, dulzona, cómica, bonita de los Noboa, que le ayudó, creo yo, a contrastarse bien, ¿no? Uno esperaba nada y encontró bastante, y uno viraba hacia atrás y pensaba en un hombre simpático como el padre. No es el Álvaro Noboa que quizás hace 15 años hablaba de los abusos laborales en sus haciendas o del tema de los impuestos. O sea, eso se ha ido desapareciendo porque no ha sido reciente y porque no gobernaron. En el programa Quito TV estuvo el ingeniero René Ortiz, experto en temas petroleros, habló sobre el resultado de la consulta por el ITT. Importante invitado el que tenemos el día de hoy es el ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, tiene una amplia trayectoria, fue secretario general de la OPEP, ha sido profesor universitario, decano dentro de lo que es en la Politécnica Nacional, pero también dentro de esto, y por eso es importante el perfil, él ha estado dentro de organizaciones que tienen mucho que ver también con lo que es la energía limpia, la energía renovable. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a Quito TV. Mucho gusto saludarlo, permítame saludar a su distinguida audiencia también. Perfecto. Ingeniero, el pasado domingo 20 de agosto, en estas elecciones anticipadas para binomio presidencial y también para asambleístas nacionales y extranjeros, además hubo una consulta popular, que se la denominó la consulta popular por el Yasuní, luego de una resolución de la Corte Constitucional, en la cual decía: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? A nivel nacional ha ganado el sí, que se mantenga indefinidamente, pero en Orellana, donde se encuentra el ITT, y en Sucumbíos, otra provincia amazónica, ha ganado el no. ¿Qué gana Ecuador con esta resolución, con esta decisión en la consulta? ¿Qué pierde? ¿Es mucho lo que gana? ¿Es poco lo que pierde? ¿Es mucho lo que pierde? ¿Es poco lo que gana? Ingeniero, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, nuevamente buenos días. Quiero comenzar señalando que la lucha en el ITT continúa. La lucha en el ITT es entre los que festejan versus los que padecen. La lucha post-consulta, en mi opinión, en el ITT, no termina como piensan los Yasunidos y sus seguidores, que se han limitado a festejar en las redes sociales y en declaraciones públicas. La lucha post-consulta sí comienza con el sufrimiento de miles de familias que trabajan para la petrolera y sus contratistas en todo tipo de trabajo y empleo ligados a las operaciones en los campos petroleros. Correcto. Se ha pegado un tiro el país, para tomar una frase de Vicente Albornoz esta mañana. La eliminación de los ingresos del ITT le afecta al país y le afecta al gobierno. Y voy a hacer una distinción entre los dos. Pero permítame continuar con el tema del festejo y el sufrimiento. Por favor, quienes festejan y quienes padecen. Porque la lucha pública es entre la mentira y la verdad. Porque la lucha pública es que la consulta confundió a los electores. Y los confundió porque los Yasunidos mintieron
en su propósito de hacer públicamente la defensa del sí en la consulta, mintieron, porque el ITT era una consulta sobre continuar o no continuar con las operaciones petroleras en los campos ITT. Y ellos le mintieron al país y le confundieron al país y a sus electores en particular, vendiéndoles la idea de la conservación. Se debe conservar el se debe conservar el Yasuní intacto, porque los campos petroleros que están siendo explotados en este momento, que están produciendo en este momento, que generan dinero en este momento, que generan trabajo en este momento, que generan cuidado ambiental en este momento, esos se van en contra de la conservación. Falso de falsedad absoluta, mentira. Entonces esta es una lucha que continúa entre la verdad y la mentira, porque la conservación está absolutamente presente. Quiero señalar nuevamente, como lo he hecho en ocasiones anteriores, 0.01%. Esto es una pequeñez tan pequeña como, para ilustrar, en la ciudad de Quito, el parque Centenario, como se lo conoce ahora, aquella antigua parte del aeropuerto de Quito, versus la provincia de Pichincha. Es decir, le han vendido una mentira a los electores sobre la conservación, y el efecto de la intervención petrolera en los campos ITT es ese. Es como el tamaño del Parque Centenario, el antiguo aeropuerto de Quito, mientras el tamaño del Yasuní es gigantesco como la provincia de Pichincha. Entonces, una mentira sobre la conservación. La conservación está presente porque la intervención es tan solo del 0.01%. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Muchas preguntas se han dado sobre la reforma tributaria de las retenciones a los emprendedores del régimen RIMPE, sobre todo la incorporación del artículo 97.10. Vamos a hablar y vamos a generar las respuestas precisas a esas preguntas que usted seguramente tiene. ¿Qué pasa con la retención a los emprendedores cuando lo hacemos por medios electrónicos, cuando lo hacemos a través de tarjetas de crédito, a través de tarjetas de débito? La reforma fiscal, al incorporar el artículo 97.10, establece que no debemos efectuar retenciones en fuente cuando realicemos pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, medios de recaudación y medios electrónicos. ¿Qué son estos medios electrónicos? ¿Dónde se encuentra una definición de medios electrónicos? La definición se encuentra claramente establecida en el Código Orgánico Financiero y también ratificadas por las resoluciones de la Junta de Política y Monetaria. Tenemos primero, en el año pasado, la resolución número 5, que ha sido derogada y reemplazada por la resolución número 14. Una de las preguntas principales era si las transferencias bancarias es un medio de pago electrónico, y la respuesta es sí. Por ende, cuando usted haga una transferencia bancaria, pues la respuesta es no debo hacer retención en fuente. Otra de las preguntas es ¿qué pasa cuando la transacción es en crédito o de contado? Pues la disposición no hace excepción alguna con lo que son las transacciones a crédito. Por lo tanto, la disposición se cumple tal como establece el artículo 97.10. También me han preguntado si debemos hacer comprobantes de retención informativos o retenciones informativas, y la respuesta es sí. Tenemos que hacer las retenciones o los comprobantes de retención informativos. Es importante que nosotros nos encontremos totalmente
capacitados e informados para que podamos cumplir con todos estos cambios normativos que son de gran importancia. Recuerde que esta reforma al régimen RIMPE, como es de retenciones, se la tiene que aplicar al siguiente mes de la reforma como tal. La reforma salió en el mes de junio, por lo tanto debíamos haber comenzado a aplicar ya desde el mes de julio. Hay también otros temas muy importantes que se reformó en el régimen RIMPE, como por ejemplo, que los negocios populares a partir del mes de julio, no se vaya a olvidar, van a tener sus transacciones de ventas, tanto de bienes, prestación de servicios y derechos, con tarifa cero de IVA, es decir, que van a venderlo todo su universo comercial con tarifa cero de IVA. Esto es importante para quienes adquiramos bienes, servicios o derechos a los negocios populares y tengamos por ley que tomar crédito fiscal. Ya no vamos a tener ese crédito tributario porque son ventas grabadas con tarifa cero, y lo que graba tarifa cero no genera crédito tributario. Esto se encuentra en el artículo 66 del IVA y en el artículo 97.9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, justamente en lo relacionado con el tema del IVA de los negocios populares. Mire qué interesante. Hay muchas novedades más sobre este régimen RIMPE que le voy a ir actualizando, informando y explicando de una manera muy sencilla. Este es un régimen simplificado, basado en el ingreso bruto. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Editorial. Las canalladas como las de Aguiñaga se pagan. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El correísmo ha decidido hacer un uso político grosero del asesinato de Fernando Villavicencio. Primero lo hizo Rafael Correa. En un mensaje en redes sociales del 14 de agosto dijo que Villavicencio les era más útil muerto que vivo a los organizadores de su campaña y que por eso había que pensar en María Paula Romo y Patricio Carrillo como posibles responsables del crimen. La miseria humana de Correa la ratificó y confirmó la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. En una entrevista en Ecuavisa, la prefecta del Guayas despachó su vileza. Los más perjudicados de ese asesinato fuimos nosotros, la Revolución Ciudadana, dijo. Aguiñaga sostuvo que la candidatura presidencial correísta de Luisa González sufrió una hecatombe que no pudo haberse producido al azar, como si hubiera crímenes políticos al azar, por lo que sugirió que son sus enemigos políticos los verdaderos responsables del magnicidio del candidato presidencial por Construye. Lo de Aguiñaga y lo de Correa obedece a una desesperada y angustiosa estrategia electoral. Los dos y el comando central de la campaña están conscientes de que una inmensa porción de la población apuntó contra ellos el dedo acusador cuando se supo lo del cobarde atentado en contra de Villavicencio. Ocurrió porque habían sembrado durante años un ecosistema de insultos y amenazas a Villavicencio. El señalamiento que se disparó en contra del correísmo le costó a ese movimiento un bajón de hasta 10 puntos en la intención de votos. Según ellos, ese es el motivo por el que no ganaron en la primera vuelta el pasado 20 de agosto. Es la hecatombe de la que Aguiñaga habló ayer en Ecuavisa. Según Correa y Aguiñaga, si la narrativa luego del crimen fue que el correísmo era responsable de la muerte de Villavicencio, entonces había que posicionar la opuesta, que ellos son los víctimas del asesinato. El razonamiento es de una pobreza aterradora. Solo puede provenir de personas que no abrigan ni un mínimo de ética ni de decencia humana. Si hubo una porción de la población que los culpabilizó, entonces ellos deciden que es necesario como estrategia electoral revertir la narrativa y decir que lo ocurrido fue un autoatentado. Para ellos sus necesidades electorales no tienen límite ético ni siquiera humano. Lo más probable es que el remedio será peor que la enfermedad. La reversión del relato para pasar de victimarios a víctimas podría servirles para tranquilizar y recuperar su electorado de base, que no pasa del 40% y que no alcanza para ganar en segunda vuelta, pero muy difícilmente para que el resto de la población se come el cuento y decida depositar a estas alturas sus simpatías y solidaridad en ellos.
Es tan grosero y miserable lo que han hecho. Al sugerir lo de Villavicencio fue un atentado, que difícilmente podrán conseguir votos de los sectores que no son militantes del correísmo. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Asamblea, vuelta a empezar. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Continuará la nueva asamblea con la agenda política de la anterior? Es oferta de campaña de la reelecta Viviana Veloz, la legisladora correísta que impulsó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, como si su vida dependiera de ello, concluir el proceso que la muerte cruzada interrumpió, censurar al jefe de Estado y destituirlo. Aunque esté de salida, eso no importa, es cuestión de honor. Claro que las condiciones para hacerlo han cambiado. El social cristiano Esteban Torres, su aliado natural y la persona que compartía con ella este deseo, no sobrevivió a la debacle de su partido en la provincia de Tungurahua y perdió su escaño. Y la nueva conformación de la Asamblea, donde los disidentes de Pachacutic y la izquierda democrática afines a la causa golpista han sido sustituidos por dos fuertes bloques de Construye y ADN, los movimientos de Fernando Villavicencio y Daniel Noboa, respectivamente, impide a los correístas, aunque sean 50, soñar con los 92 votos que se necesitan para ese propósito. Por el momento, tanto el presidente saliente como sus ministros de Estado están fuera de su alcance. Sí pueden plantearse, en cambio, como bloque mayoritario, objetivos más modestos pero no menos importantes. A la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el correísmo intentó tumbarla desde el Consejo de Participación Ciudadana con el pretexto de un supuesto plagio en su tesis de grado que las autoridades universitarias desestimaron desde el momento mismo en que Guillermo Lasso dictó la muerte cruzada. En la Asamblea podrán hacerlo con solo 70 votos, que no son tan difíciles de conseguir si se considera que Salazar también es una figura incómoda para el Partido Social Cristiano. Ambas bancadas se acercan a ese número. Los viejos pactos pueden reactualizarse, no importa quién gane la presidencia. Destituir a la fiscal es un paso imprescindible para la consecución del principal objetivo de los correístas, garantizar la impunidad de sus prófugos y presos por corruptos. Nueva asamblea, es imposible desvanecer la incómoda posibilidad de que los mismos viejos proyectos se estrellen contra los mismos viejos muros. Todavía está por verse si los 27 o 30 legisladores de Construye valen más que uno, su antecesor Fernando Villavicencio. Esa bancada anunció ayer en un comunicado que impulsará un nuevo proyecto de ley de extinción de dominio que bien podría correr la misma suerte que el anterior, el bloqueo de la mayoría. Lo que sí parece improbable que le bloqueen a Construye por simple prurito de corrección política es su propuesta de constituir una comisión ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. De hecho, es probable que esta sea una de las primeras resoluciones que apruebe la nueva asamblea. Servirá para lo mismo que sirvió la comisión ocasional constituida en la legislatura anterior para investigar el femicidio de María Belén Bernal. Para nada. A lo sumo para hacer bulla. La experiencia en estos casos sugiere que es simplemente imposible que una comisión ocasional de carácter político, con el estrecho lazo de los reglamentos que les imponen 30 días, logre avanzar en el laberinto de una investigación policial y aportar siquiera un dato válido que la Fiscalía no tenga ya. Será un saludo a la bandera. Y si correístas y socialcristianos consiguen juntar los pocos votos que los separan de la mayoría de 70, hasta podría ser un saludo a la bandera equivocada. No hay que descartar que la comisión para investigar el asesinato de Villavicencio quede a cargo de quienes más le odiaron. Por lo demás, hay un asunto de la mayor importancia que la legislatura debería considerar para seguir adelante en su trabajo durante este periodo y que quedó debiendo. El encebollado no tiene aún su fecha clásica. No faltará quien se ocupe de llenar tan grande vacío. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Los BRICS admiten en el bloque a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán. El BRICS es cada vez más fuerte en África.
El grupo de economías emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ha anunciado en la cumbre de Johannesburgo que tendrá 6 nuevos miembros a partir del 1 de enero de 2024. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Nacido con el objetivo de actuar como contrapeso a un orden mundial liderado por Occidente, este grupo reúne a gigantes regionales con creciente peso político y económico. No exige credenciales en materia de respeto a los derechos humanos y no ha condenado la invasión de Ucrania. El presidente ruso, miembro fundador, participó de manera virtual. No viajó a Sudáfrica porque existe una orden de arresto internacional en su contra emitida por la Corte Penal Internacional. Thank you, President Putin. Desplazamiento en las Américas llega a cifras históricas según ACNUR. 1 de cada 5 personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por ACNUR. Esta familia nicaragüense que pidió reservar sus nombres es una de las tantas que arriesgan su vida para encontrar refugio. Primero que todo, pasar la travesía de lo que era pasar por el río que está con frontera con México, el pase de las lanchas, que eso fue de madrugada, pasamos toda la madrugada en eso, entonces son cosas que todavía uno no supera y los niños igual. Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna. La verdad es que sí nos urge pues que nos apoyen, porque si nosotros abandonamos nuestros países no es solamente por venir a cumplir el sueño americano. En mi caso, en el caso de mi familia, es más que todo pues por huir de nuestro gobierno que nos está asediando y prácticamente nos daría cárcel si estuviésemos allá. Ciudades receptoras de refugiados como Nueva York llevan varios meses aquejando falta de recursos para dar cobijo a aquellos que llegan buscando asilo. ACNUR publicó que se mantiene activo reuniendo a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de desarrollo y sector privado para promover soluciones ante la cantidad de personas obligadas a desplazarse. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Silencio en el Kremlin tras la muerte de Prigozhin. Rusia dice haber iniciado una investigación sobre el accidente de avión en el que murió Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner. Por el momento, sin embargo, ningún funcionario ruso ha mencionado el suceso. Tampoco lo ha hecho el presidente del país, Vladimir Putin, que considera al líder de los mercenarios un traidor a la patria por el levantamiento contra el Kremlin que el 23 y el 24 de junio encabezó el propio Prigozhin. Para muchos líderes occidentales y algunos expertos, la muerte del mercenario despierta muchas intrigas y todo apunta a una persona. Это акция демонстративная. В конце концов, Пригожина можно было тихонько отравить, и он умер бы от инфаркта, как многие предыдущие противники Путина или его генералов. Но здесь несколько факторов сыграло. Во-первых, понятно, что просто одного Пригожина убрать недостаточно, надо убрать его ключевых персонажей, потому что у них наверняка был план «Б» в случае потери босса, как действовать, и он наверняка был не полезен, этот план, для Владимира Путина. Поэтому идеальный вариант устранить их всех вместе, что, собственно говоря, и произошло. Cuentas de Telegram simpatizantes del grupo Wagner hablaban este jueves de un misil que impactó contra el avión, alimentando las especulaciones de que Prigozhin hubiera sido asesinado. Seguidores de Prigozhin se reunían en las cercanías de la sede del grupo Wagner en San Petersburgo para rendir homenaje al líder de la organización con claveles y velas. Los días 23 y 24 de junio, Yevgeny Prigozhin encabezó una rebelión contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, marchando hacia Moscú, tomando un cuartel general militar y derribando aviones del ejército ruso. Abandonó el amotinamiento y se acordó su amnistía a cambio de que marchase a Bielorrusia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.